Hace años conseguí lo que muchos consideran como la rutina perfecta: levantarse a las 5 de la mañana, leer como mínimo una hora, después ir al gimnasio, meditar, coger el journaling y escribir las intenciones del día y revisar si se estaban cumpliendo los objetivos de la semana. Y después de todo ello, sumergirme en extensas horas de trabajo en el proyecto que había creado con mis socios, y para acabar después la jornada súper tarde, tipo 10, incluso 12 de la noche, 1 de la noche, y al día siguiente otra vez con la misma rutina. Y así durante varios años. Y directamente me metí en un bucle en donde simplemente consideraba que me hacía falta más, me hacía falta ser más disciplinado por el simple hecho de que no estaba consiguiendo los resultados que yo quería. Entonces, como no estaba consiguiendo los resultados que yo quería, necesitaba esforzarme mucho más y lo que estaba haciendo no era suficiente y me metí en ese bucle de autoexigencia y de autoinsuficiencia de todo lo que estaba haciendo. Y a pesar de todo lo que estaba haciendo y todo lo que estaba logrando, sentía un vacío interno hasta que colapsó. Hasta que todo lo que yo supuestamente controlaba se derrumbó. Y obviamente Dios hizo ese llamamiento y lo hizo de esa forma. Y esto es lo que justamente, eh, si da de sentido, es lo que se ha ido desarrollando, o es lo que se ha ido enseñando, sobre todo en desarrollo personal, en donde te dicen principalmente de que tú eres el responsable de todo, que en cierta medida tienen razón, pero te lo venden como que si tú tienes un problema, tú tienes que resolverlo por tu propia cuenta. Si tú no has conseguido tanto, tienes que conseguirlo por tu propia cuenta. Tienes que establecerte métricas, bueno, hábitos. Tienes que ser disciplinado, tienes que todos los días hacer lo mismo. Tienes que seguir mejorando. Si no estás consiguiendo los resultados que deseas, es porque todavía tienes que mejorar, tienes que evolucionar y así te metes en un bucle en el que yo me metí y acabé colapsado. Y en este vídeo vengo a explicar la diferencia que encontré después de darme cuenta de que existe y hay una transformación real que te permite conseguir los objetivos desde otro lugar. Y esa forma es poniendo a Dios en el centro. Es poner a Dios en todas las áreas de tu vida. Y este vídeo principalmente va a ser para explicar la diferencia que hay entre el desarrollo personal y el cristianismo. Más en el sentido de ser un seguidor de Dios y no tanto en el marco mental que se ha creado o que la religión ha creado sobre qué es ser un cristiano. Así que con este video tampoco quiero decir de que el desarrollo personal sea malo, sino simplemente vengo a decirte cuál es la diferencia para que tú determines cuál puede ser la mejor opción para ti en la situación en la que te encuentras. Así que vamos a empezar en qué se basan estos dos conceptos. Y al principio del video estuve comentando de que el desarrollo personal principalmente se basan en que los resultados que tú tienes dependen de ti absolutamente. Si no estás consiguiendo lo que tú quieres ahora mismo, es porque tienes que hacer un cambio en ti ahora mismo. Entonces, si, si quieres conseguir ese cambio, tienes que ser más disciplinado con los hábitos que tienes. Entonces, si esos hábitos no te están dando el resultado que tú quieres, es que tienes que ser más disciplinado o tienes que exigirte más o tienes que mejorar más los hábitos que estás haciendo. Y de ahí te metes en un bucle, que es lo que me pasó a mí, como te he comentado al principio, en donde te estás exigiendo constantemente, en donde te juzgas constantemente. Es decir, eso quizás ahora mismo si estás en esta situación no lo vas a llegar a ver porque consideras de que lo estás haciendo perfecto, pero simplemente te voy a invitar a que te pares a pensar cuándo te has tomado un día de descanso, cuándo te has tomado ese día de descanso y no te has sentido mal, cuándo
has decidido dormir 8 horas o 9 horas y no te has sentido mal porque no te hayas sonado la alarma y no te hayas despertado. Cuando hayas tomado ese día con tu pareja y no te hayas sentido, y no te hayas sentido mal después de ese día y pensar de que, ostras, es que podría haber hecho esto, podría haber hecho esto. Solamente está la pregunta de ti mismo. ¿Cuándo cuándo fue la última vez que te sentiste así? Seguramente hace mucho tiempo que no te sientes tranquilo tomándote ese día de relax. Y y lo malo de todo esto es que cuando te permites estos tiempos de descanso o cuando directamente tienes un día malo, te frustras contigo mismo porque ves que, ostras, em, este día ha sido un vago, este día he estado holgazaneando. Entonces directamente te identificas y te atribuyes como que tú eres eso. Y empiezas a sentirte mal directamente contigo mismo porque has tenido ese día malo y no has rendido. Y porque como no has rendido ese día, como no tienes resultados, entonces todo se mete en un bucle y después te sientes mal contigo mismo y te empiezas a autoexigir. Y estás constantemente en tensión. Entonces, la base principal del desarrollo personal es que tú eres el creador de tus resultados, de que tú eres tu principal motivador y que si no estás consiguiendo los resultados que tienes, que quieres, tienes que cambiar lo que estás haciendo ahora mismo y tienes que trabajar duro hasta conseguir el resultado y no descansar. Y solamente descansar o no descansar, sino premiarte cuando lo hayas conseguido. Y por otro lado, el cristianismo basa directamente en que dejes todo en mano de Dios, en que lo dejes a su control. Y la forma en la que tú puedes hacerlo es hacerlo con una oración, es seguir su camino, es ponerlo a Él en el centro de todo. Y ahora mismo sé lo que estás pensando. Y estarás pensando de que, vale, pero es que si oro entonces voy a dejarlo todo, entonces voy a fluir por la vida, es decir, voy a soltar, no voy a hacer nada, voy a hacer el vago. No. La Biblia también te dice que tomes responsabilidades de tus acciones y tomes acciones también. Tienes el caso de David, tienes el caso de Salomón, tienes el caso de Moisés. Ellos también fueron responsables de sus acciones, pero pusieron a Dios en el centro. Aquí la intención es tener a Dios a tu lado, permitir que Dios esté contigo y entregar, ojo, entregar el resultado a Él. Y tú responsabilizarte de las acciones que tienes que hacer. Y eso se puede ver mucho en las redes sociales. Te voy a poner un ejemplo. Los creadores de contenido, eh, muchos se lanzan a crear contenido al principio, se motivan, el desarrollo personal, te motivas a ti mismo, te instauras unas creencias de que tú puedes grabarte, de que tú puedes hacer contenido constantemente, bim, 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 bim. Entonces te grabas durante un mes, ves los resultados y ¡bum! Te caes. Porque a nivel inconsciente tienes instaurada la creencia de que tu valor depende de tus resultados. Claro, si en el desarrollo personal te están enseñando de que si no has conseguido los resultados que deseas es porque algo dentro de ti no está bien y tienes que mejorar. Porque no estás siendo lo suficiente para conseguir ese resultado. Entonces lo que pasa con los creadores de contenido que están empezando es que ven las métricas, ven las tendencias y de repente van y se desmotivan. Y se quedan sin grabar contenido durante mucho tiempo. Meses y meses y meses. Y cuando vuelven y boom, otra vez les pasa lo mismo.
Ahora bien, cuando te disasocias del resultado y reconoces quién eres, reconoces el valor que tienes como hijo de Dios, reconoces el valor que Dios ha puesto en ti y la obra que quiere hacer Dios a través de ti, el resultado se lo entregas directamente en su mano. Y tú solamente, tu foco se va a centrar directamente en tomar responsabilidad de las acciones que tienes que hacer. Y sin importar cuántas personas ven tu contenido, si son 10 personas, o si son 5 o si son 100 o cuántos seguidores tienes, si tienes 10 si tienes 300 si tienes 1000 seguidores, si tienes 10.000, o cuántos ingresos estás generando con tu contenido. Simplemente responsabilizarte en tomar acción de lo que Dios te está pidiendo que hagas para seguir aquello, no para seguir aquello que Dios te dice, sino para ser coherente con quien Dios te está diciendo que seas. Y no dejar que tu ego te ponga un velo y te empiece a comparar con los resultados que estás teniendo, te ponga a comparar con las personas con las otras personas y te pongas a ver es que otros lo están haciendo mejor y te quedes estancado. Aquí te he puesto un caso para que puedas entender mucho más la diferencia entre el concepto del desarrollo personal y el concepto de poner a Dios en el centro. Esas son las principales diferencias de forma más tangible y obviamente eso se puede extrapolar en otras áreas. Ahora mismo he puesto la creación de contenido porque yo estoy creando el contenido y si tú estás creando contenido pues te puedas sentir identificado conmigo, pero también lo puedes extrapolar a la hora de emprender tu negocio, a la hora de emprender un proyecto que tengas en mente. Esto me pasó exactamente lo mismo con este proyecto que estoy haciendo en marcha. O incluso con las relaciones que tengas a tu lado, con las conversaciones pendientes, con todo. Entonces, el desarrollo personal te invita siempre a que tú tengas el control de todo. Te invita siempre a que tú analices todo. Te invita siempre a que tengas el, como he dicho antes, el control y te bases en los resultados y que seas directamente el creador de tu propia vida. Cuando, sin embargo, el cristianismo lo que te ofrece es una realidad totalmente distinta en donde pones la fe como centro y como pilar de todo. En donde pones los resultados en manos de Dios. En donde no buscas controlar, solamente buscas accionar. Accionar en función de la identidad que eres tú como hijo de Dios. En donde te invita a que no te compares o que no te valores en función de los resultados que estás teniendo, sino que te valores en función de quién eres. Y ahora bien, una de las consecuencias que he estado viendo de aquellas personas que se meten en desarrollo personal es que muchos de ellos entran en esos aprendizajes por el simple hecho de que como buscan ese éxito reconocido por las redes sociales y ven que las personas exitosas han seguido el camino de desarrollo personal y se meten simplemente con la intención de conseguir bienes materiales, al fin y al cabo acaban adquiriendo uno de los comportamientos que te acaban alejando más de Dios y es el orgullo. El creerte de que tú eres el creador de todo, que es lo que de una u otra forma el desarrollo personal te enseña y te inculca. Y de forma inconsciente
ese orgullo va creciendo mucho más y mucho más. Cuando sin embargo Dios te invita a que entregues el resultado y seas humilde, tanto con Él y tanto con tus hermanos y tu familia y con todos. Porque en esa humildad descubres y conoces la sabiduría que Dios te está dando y con esa sabiduría es con la que Dios te va a bendecir con riquezas y abundancia. Y aquí tenemos un claro ejemplo bíblico en donde podemos ver que Lucifer fue uno de los mejores ángeles de Dios. Fue el ángel más bonito y más precioso de Dios. La tarea que tenía Lucifer era una de las más bonitas y era alabar y adorar a Dios como tal. Y ahora bien, ¿qué fue lo que hizo que Lucifer saliera del reinado? Saliera de la presencia de Dios. Pues simplemente fue porque él se consideró que él también podía ser Dios. Deseó tener un reinado. Deseó tener un control. Y ahí en ese momento se le coló el orgullo. En ese momento consideró que él también puede ser un Dios. Y por su propia cuenta salió del reinado de Dios y creó su propio reinado que hoy en día se conoce con el nombre de el infierno, en donde él dictaminó las reglas de cómo las personas que estén en el infierno deban de vivir, con vergüenza, con miedos, con temores, con rabia, con estrés, ansiedad. Así que, por este motivo, siempre digo de que hay una gran diferencia en donde tú pones a Jesús y a Dios en el centro. Principalmente porque permites que a través de esa humildad que se va desarrollando dentro de ti, permites que el amor entre en ti y veas y contemples el amor en tu entorno. Y cuando sucede eso, es cuando empiezas a entrar en un estado de paz. Es cuando consigues lo que muchos desean. Y es bajar el reinado a este plano terrenal y vivir desde ya en el reinado de Dios. Y por este motivo he creado este proyecto, porque yo estuve metido dentro de esa burbuja en donde yo me creí el hacedor de todo, en donde yo creí que puedo crear, que puedo generar lo que yo quisiera, en donde yo me creí que puedo controlar todo aquello que yo quiera, hasta que Dios me quitó el velo y le dije, Padre, me rindo ante tus pies, que se haga tu voluntad en mí. Y ahí es cuando desapareció todo lo que yo supuestamente consideraba que tenía bajo control. Y ahí es cuando vi a Dios y me reconocí a mí mismo y recordé quién soy, ya que vine a hacer en este mundo. Y por este simple motivo hice este programa. Desarrollé un programa en donde ayudo a los hombres directamente a poner a Dios en el centro, a convertirlos de hombres modernos a hombres de Dios. Te invito a que si quieres profundizar más en este tema, abajo en la descripción te voy a dejar un taller que he grabado en donde explico las diferencias de un hombre moderno y un hombre de Dios y cuáles son los valores y las características que tiene uno y el otro para que puedas entender mucho mejor estos conceptos, puedas entender mucho mejor
qué significa que un hombre ponga a Dios en el centro y que puedas entender qué es la presencia de Dios o qué es vivir en la presencia de Dios. Obviamente que tú tienes la decisión de qué acción tomar. Si quedarte donde estás, en un bucle atrapado por tu ego, en donde te dice que tú puedes hacer todo lo que tú quieras o puedes conseguir todo lo que tú quieras, simplemente controlando todo aquello que tú quieras. O vivir en presencia de Dios, en esa paz que Dios nos ha dado y recibir toda esa abundancia que Dios tiene para nosotros y tiene para ti, que quizás tú no lo estás viendo porque tu ego te lo está impidiendo. Y tú consideras que vas a conseguir una vida que tú deseas y con esa vida va a ser suficiente, pero te estás limitando con lo que supuestamente quieres, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Tiene algo mucho más grande de lo que tú estás planificando. La única forma de verlo es rendirte a Él. Así que, para no extender más este vídeo, te invito a que mires el taller que te voy a dejar aquí abajo. Y también te voy a invitar a que si te está resonando este mensaje, lo compartas con otro hombre o simplemente me sigas en mi canal para aprender más o no aprender más, sino a recordar quién es Dios para que después recordemos quiénes somos nosotros y los planes que Él tiene para nosotros, como hombres que somos, como hijos de Dios que somos. Así que, hermano, recuerda siempre que Dios está a tu lado, Dios te ama y que tú eres su hijo favorito de Dios. Nos vemos en el taller. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.